Educación y Sociología. Sección 11. Epílogo. Primera parte. La Escuela de la Esclavitud. Parte 1. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. Epílogo. Primera parte. La Escuela de la Esclavitud. En esta ocasión, los republicanos se imponen y ya no tienen, como en 1830 y 1848, únicamente a la República como bandera, hasta el extremo de que esa asamblea parlamentaria monárquica que ha tomado el poder en 1871, es ella quien va a instaurar en 1875 el régimen republicano. El vocablo se pondrá de moda algunos años más tarde, pero ya se ha iniciado la gran incorporación. Incorporación que irá acelerándose en el transcurso de los años siguientes. Compárese a este respecto la composición de las asambleas parlamentarias de 1875 y de 1893. En la primera, los monárquicos registrados son unos 500 aproximadamente. En la segunda, ya no confiesan serlo más que unos 60. Examinando detenidamente los nombres, se puede uno percatar de que un gran número de ellos son los mismos, que lo único que ha cambiado es la etiqueta bajo la cual están inscritos. La lección de Thiers ha sido bien comprendida. Todo está, por tanto, dispuesto para que la racia de los beneficios y el enclaustramiento ideológico generalizado del pueblo. El laico Jules Ferry puede pasar a ocupar el proscenio. ¿Quién era, pues, ese Jules? Pues el hombre ha sido reverenciado. Durante mucho tiempo no existe ciudad alguna del hexágono que no haya dado su nombre a una escuela o a un liceo. Sin ningún lugar a dudas, Jules Ferry es el hombre político del siglo XIX más presente en la memoria popular francesa. Es la gran figura que ha permitido el acceso a la instrucción de todos y que ha facilitado la promoción social de las clases humildes. Sí. Y si examinamos la cosa desde más cerca, ¿quién es Jules Ferry? 1. Es uno de los 4 Jules del Gobierno de Defensa Nacional en 1870, es decir, tal como lo expresa Guillemin, del Gobierno de Defensa Social, y naturalmente es de Versalles, acérrimo en el momento de la Comuna de 1871, que contribuyó en gran manera a provocar. 2. Es el hombre de la escuela laica primaria, gratuita, obligatoria. 3. Finalmente, es el hombre de la colonización, a quien el pueblo llamará el tonquinés. 3 apodos: Ferry Hambre, Ferry Prusiano y Ferry Tonquinés. Los 2 primeros relacionados con el gobierno de defensa nacional, el tercero con el gobierno de la colonización, pero ninguno con la escuela primaria, laica, gratuita y obligatoria. ¿Acaso se debe ver en esos apodos una señal, o cuando menos un indicio, de una aquiescencia popular? Nos ocuparemos de este tema más adelante. Examinemos los 2 primeros puntos. Ferry es uno de los 4 Jules de 1870. Jules Simon, Jules Favre, ambos abogados al igual que Ferry. Es la República de los Abogados. Y finalmente, el dubitativo y melindroso general Jules Trochu, un general que se encoge de hombros ante lo que califica de incurable chauvinismo de los parisienses. Se trata, por supuesto, del pueblo de París, y los ejércitos prusianos de Bismarck se hallan acampados ante las puertas de la capital. Es él, Trochu, quien revelará el íntimo convencimiento de ese gobierno de defensa nacional, o pretendidamente tal, cuando dirá: todo el problema del gobierno de defensa nacional consistirá en hacer prevalecer, en contraposición con los patriotas a los que yo llamaría los vocingleros de la guerra, el criterio de la urgencia de la capitulación. Un general, un gobierno de defensa nacional, que no aspiran más que a una solución, a capitulación. En lo que se refiere al Jules que nos ocupa, Ferry, este se carcajea de la actitud belicosa del pueblo de París. Un estúpido engreimiento nacional, opina él. ¿Y esto por qué? Porque ya lo hemos visto anteriormente. Ese gobierno de defensa nacional
Es de hecho un gobierno de defensa social. Así es como, en su declaración referente a esos años 1870-1871, el conde de Meffray explicará con la mayor tranquilidad del mundo que el gobierno de los Jules fue un refugio frente a la múltiple y horrible tiranía de las cloacas de Belleville. Es fácil comprender que esos hombres amantes del orden, despreciados y arrojados por la comuna, unirán sus esfuerzos bajo el estandarte de los de Versalles, al lado de Thiers. Tercer punto. Jules Ferry es el hombre de la colonización, el primer hombre de Estado francés cuya política haya consistido en la mantenencia de la paz social a través de la expansión colonialista, conquista de Tunisia y del Tonquín, intervención en Madagascar y en el Níger, y aquí y allá, por toda la geografía africana, todo ella en el corto espacio de 3 años. Así pues, Ferry es el que concreta el pensamiento de Renan. Un país que no coloniza está abocado irremediablemente al socialismo. Decía Renan, la paz social depende directamente de una cuestión de salidas comerciales, replica Ferry, abundando en el mismo sentido. Y esas salidas comerciales las va a obtener recurriendo a la violencia más descarnada. Caso de que las negociaciones se vayan al traste, arguye Ferry en marzo de 1884, refiriéndose a la resistencia malgache. No debemos permitir que ese pueblo obstinado saque la conclusión de que, desde lo alto de su nido de águila, de Tananarive, puede desafiar impunemente la voluntad y las armas de Francia. Con respecto a Madagascar, no se puede seguir más que una sola política. Jamás abdicaremos de nuestros derechos. ¿Cuáles son esos derechos? 1. De exportación, el de las nuevas salidas comerciales, pues a la racionalización de la producción y a su incremento, es decir, a una explotación siempre creciente del proletariado que tiene como consecuencia un volumen de producción demasiado importante para el mercado interior. A todo esto viene a sumarse el proteccionismo puesto en práctica por los Estados Unidos y Alemania. La expansión colonialista sería el medio de desarrollo industrial, y Ferry se siente muy compenetrado con los capitostes de la industria pesada. 2. El de la inversión de capitales. Ya no resulta rentable el invertir en Europa. Por tanto, ¿qué hacer con los capitales excedentes? Y hay que tener en cuenta que Ferry es hermano del banquero. Los derechos del imperialismo, esos son los derechos de los cuales habla Ferry. Y bien sabido es que el imperialismo es también y ante todo una política interior. Ferry ni tan siquiera se da el trabajo de camuflar ese imperialismo. Así es como, con ocasión de una interpelación en la Asamblea Nacional acerca de su política en Tonquín, responde él tranquilamente: caballeros, existe un segundo punto, un segundo orden de ideas que debo igualmente abordar, lo más rápidamente posible. Estén ustedes seguros de ello. Es la faceta humanitaria y civilizadora de la cuestión. A este respecto, el honorable M. Camille Pelletan se chancea mucho, con el humor y la agudeza que le caracterizan. Se chancea, condena y arguye. ¿Qué clase de civilización es esa que se impone a cañonazos? ¿Qué es, sino otra forma de barbarie? ¿Acaso esas poblaciones de razas inferiores no tienen los mismos derechos que podemos tener nosotros? ¿Acaso no son dueñas de sí mismas en sus propias tierras? ¿Acaso han solicitado nuestra intervención en algún momento? Irrumpimos en sus hogares en contra de su voluntad. Las doblegamos, pero no las civilizamos. Esa es, caballeros, la tesis. No dudo ni por un momento en afirmar que esto no es política, ni siquiera historia, es metafísica política. Repito que ampara un derecho a las razas superiores, puesto que tienen un deber que cumplir. Tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. Y en otro discurso, también pronunciado en la Asamblea Nacional, la política colonialista es el derecho de las razas superiores para con las razas inferiores, y también es el ejercicio de un deber. El del conde de Moon decía con mucha razón que si tenemos el derecho de ir a esas tierras de barbarie, es que tenemos la obligación de civilizar a sus habitantes. Pues bien, caballeros, yo estimo que el primer paso que debe dar la civilización impone a esas razas inferiores que trata de elevar hasta su mismo nivel, es el de dictarle tratados, de inculcarles lo que significa el respeto a la palabra dada y jurada, de obligarles a respetarla si es que no se atienen a ella,
Más claro, agua. Abordemos ahora el tercer punto de esa política, el de la escuela. Ante todo, iniciémoslo con una interrogante. ¿Acaso aquel que asesina o manda asesinar a los salvajes en Tunisia, en Madagascar o en Tonquín, acaso aquel que ha asesinado a los obreros de París en 1871 puede ser, si no progresista, al menos liberal con respecto a la cuestión escolar? El simple hecho de plantear la cuestión es ya una contestación en sí. De hecho, Ferri no se contradice. Las leyes escolares son un elemento más de su línea política. Esa línea política que sigue él desde siempre. La conservación, a cualquier precio, de la paz social y de los privilegios de los pudientes. Lo cual supone y hace necesario también una dominación ideológica. Ahora bien, hasta aquel entonces eran los elementos clericales quienes, de forma casi exclusivista, estaban encargados de esa tarea ideológica. Después de 1875, desgraciadamente, esto ya no es factible. El clero ha ido demasiado lejos. Está en gran medida desprestigiado. Incluso, en 1879, se tuvo que hacer de la Marsellesa el himno nacional y del 14 de julio un día de asueto retribuido. Todo lo cual no resulta demasiado embarazoso para nuestro Jules. ¿Acaso no es republicano? Siempre y cuando todo esto no ataña a la propiedad privada. En cualquier caso, el problema no reviste gravedad. La burguesía del centro izquierda tiene a mano el sustitutivo idóneo del cura, el maestro de escuela. Mejor aún, el maestro de escuela republicano, ese afiliado laico a la Compañía de Jesús, tal como la denominará algo más adelante la publicación blanquista. Ni Dios ni maestro, que tiene fe, el muy iluso, en lo que hace, que se convence a sí mismo de que sirve al pueblo, que cree defender los derechos de la humanidad, cuando de hecho no viene a ser más que el instrumento de la política burguesa. Paul Nizan. Pequeño burgués, por él genera de vida que lleva, pobre de por la escasa retribución que recibe, pequeño burgués con levita, al que se le ha encomendado la ingrata labor de domar a los hijos de proletarios y de campesinos humildes, apaleador de niños que se las da de educador. Esas leyes escolares llegan en el momento oportuno. Se ha visto ya que el año 1880 conoce el coronamiento de la Revolución Francesa. También es esto verdad en el plano escolar. Los convencionales aspiraban a la escuela sin distinción de clases. Cuando las elecciones legislativas de 1881 decía que la aspiración ha salvado no pocos escollos. Todos los programas electorales hablan de cerca de la instrucción obligatoria, señal inequívoca de que la situación está madura. Está inmadura cuando menos en dos sentidos. A, en lo que respecta a las masas populares. B, en lo que respecta al clero. En primer lugar, en lo concerniente a las masas populares. En efecto, la opinión mayoritaria que priva en las filas del proletariado es la de que la escuela primaria debe ser obligatoria para todos los niños. La reivindicación se hace patente en forma muy clara, cuando menos a partir de 1867. Todas las corporaciones se muestran conformes en sacar realmente a los niños de las fábricas, habiéndose revelado la ley Guizot totalmente inoperante a este respecto, debido precisamente a la falta de gratuidad y la obligatoriedad escolares. Y también porque de tendencia clerical. Para ella, una razón evidente, la razón sentimental. La explotación de que son objeto los niños en las fábricas resulta intolerable. Pero también existe otra razón, económica esta. El trabajo de los niños en fábricas, al igual que el de las mujeres o de los prisioneros, quita posibilidades de trabajo a los hombres. Dicho en otras palabras, la reivindicación escolar está estrechamente vinculada con una exigencia, la exigencia de la tarifa. Esta, igualmente vinculada con la calificación. El defender la calificación es defender el derecho a un salario justo. Así es como, por ejemplo, todos los informes de las delegaciones obreras, cuando la Exposición Universal de París de 1867, insisten a la vez sobre la calificación del trabajo y sobre la necesidad de la escuela obligatoria y gratuita.
El abaratamiento del producto, aseguran los fundidores de cobre, se obtiene a través de la reducción de los salarios, y esta a su vez mediante la utilización de una mano de obra no cualificada a la que los obreros denominan las máquinas vivientes, o también los obreros especialistas. Esta última denominación habiendo permanecido vigente, aun cuando ligeramente modificada, para cualificar hoy en día a los obreros que trabajan en las cadenas de producción o de montaje. Es a partir de esa relación, muy clara a los ojos de los trabajadores de las postrimerías del siglo XIX, entre la reducción de los salarios, la descalificación del trabajo y la mecanización, que se formula la exigencia de escolaridad obligatoria, por una parte, con el fin de eliminar la competencia que deriva de la utilización de niños como mano de obra, la exigencia de la escuela primaria gratuita, por otra, para eliminar a las máquinas vivientes y mantener la calificación, y finalmente, la exigencia de la creación de escuelas profesionales que tendrán precisamente como meta la de proporcionar las bases de una calificación del trabajo. En la idea que guió la creación de esas escuelas profesionales, aún resuena el eco de aquella idea, de la que ya hablamos anteriormente, acerca de una autonomía obrera. En efecto, los informes precisan que esa enseñanza profesional deberá ser impartida por los propios obreros y que el empresariado deberá ser obligado a enviar a esas escuelas a los aprendices, en vez de utilizarlos como mano de obra no calificada. Segunda razón que milita en pro de la instrucción primaria, gratuita, laica y obligatoria. Las tiranteses en el seno de las fábricas, tal como ya hemos visto anteriormente, se han ido recrudeciendo. Por otra parte, en 1877, Jules Guesde ha creado la legalidad en el curso del Congreso de Marsella. Los guesdistas colectivistas han llevado las de ganar. Finalmente, también en 1879, el Partido Obrero Francés, POP, del mismo Jules Guesde, ha hecho su aparición. Por tanto, se ha revelado urgente para nuestro centro izquierda la creación de un contrafuego. El peligro monárquico, aseverará Ferry en El Havre en 1883, está hoy por hoy del todo descartado. Pero por otro está presto a ocupar su lugar y tenemos que prepararnos a hacerle frente. Ese otro peligro queda bien claro que son los rojos, los partidarios de la repartición. Y el contrafuego consistirá, ante todo, en la instauración de la escuela laica, gratuita y obligatoria. Con ella quedará aparentemente satisfecha la aspiración popular. Al satisfacer la gratuidad y la obligatoriedad escolares, la aspiración en lo que a los niños se refiere, y de su eventual competencia para ocupar puestos de trabajo, al señalar la laicidad en blanco y el enemigo. Con la escuela laica, gratuita y obligatoria, se verá satisfecha también esa necesidad, ahora perentoria, de la República, la necesidad de proveerse de una institución de ideologización de masas, tan eficaz como lo pudo ser la de la Iglesia medieval. Necesidad tanto más evidente que la Iglesia ha apostado, porque tal era su interés en el pasado y también en el presente, por el caballo perdedor, el caballo monárquico. Por tanto, se puede decir que la ofensiva laica, el antijesuitismo de Ferry, no constituye más que su reacción, y la de su clase social, o cuando menos, la que él representa, por supuesto, ante la aparición del marxismo organizado en Francia con la creación del Partido Obrero Francés. Forma cómoda de labrarse una popularidad sin ceder un ápice en lo que respecta a los puntos esenciales, es decir, la propiedad o el poder. O mejor dicho, recuperando el terreno perdido, esta vez en lo tocante al poder ideológico. Así es como consigue uno ir ganando galones republicanos, con una mínima de riesgo.